Vaya abriendo su Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Los niños, por favor, vayan pasando ya a sus salones. Génesis capítulo 3. Vamos a leer el verso 6 hasta el verso 10. ¿Ya lo tienen todos? Rapidito, ¿verdad? Eso es fácil de encontrar. Póngase de pie otra vez y vamos a leer la palabra de Dios. Y luego hacemos una oración, pero una oración en la que todos oran, no solo yo, ¿ok? Porque todos vamos a recibir la palabra de Dios. Así que dice así el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Señor, hemos leído un fragmento de tu palabra, palabra viva, eficaz, cortante, más que una espada de doble filo. Hoy, esta misma palabra que hemos leído nos va a llevar, Señor, el consejo certero, sin duda alguna, a nuestro corazón. Tanto a jóvenes como a adultos, la palabra es para todos, Señor. Yo quiero pedirte que cualquier barrera, cualquier cosa que se opone, Señor, a que tu palabra haga lo que tenga que hacer en el espíritu de cada uno, quítalo del camino, Dios mío, apártalo, y que tu palabra entre a nuestra vida hoy y produzca en nosotros arrepentimiento, produzca en nosotros mejoría, que todos los que estamos aquí hoy salgamos bendecidos con este mensaje. El que nos está viendo en su casa también sea bendecido con este mensaje, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Titulé el mensaje de hoy: cuando Dios te confronta. Cuando Dios te confronta. Una de las reacciones más naturales de todas las personas al momento de hacer algo incorrecto es esconderse, ¿verdad? Es por lo general ocultar aquello que nosotros sabemos hemos hecho mal. Porque cuando alguien hace algo bueno no tiene temor de que la gente lo sepa. Es hasta que haces algo que sabes que es incorrecto, que tratas de taparlo, que tratas de esconderlo, que tratas de aparentar que todo sigue bien, mas sin embargo dentro de ti sabes que hay algo que no lo está. Pero bien, Dios conoce perfectamente cada cosa que usted y yo hacemos diariamente. Las cosas que usted hizo el lunes, Dios las sabe perfectamente. Las que hizo el fin de semana, tal vez a altas horas de la noche, Dios lo sabe perfectamente. Dios conoce todo lo que hacemos. La Biblia dice que Él conoce nuestro levantar, nuestro acostar. Él sabe perfectamente desde que abrimos nuestros ojos hasta que nos dormimos cada actividad que nosotros hacemos. Y cuando usted haga algo que aparentemente va a esconder o que no quiere revelar y que se va a esforzar en mantener oculto, va a obligar a Dios a que Él lo confronte a usted. Adán y Eva pensaron que podían esconder de alguna manera el pecado que habían cometido, la falta. Y cuando escuchan la voz de Dios en el huerto que se movía, dice, ellos corren y se esconden, ¿verdad? Ellos sabían la culpabilidad, estaba hablando aquí en sus mentes y no los dejaba tranquilos. Han pecado, han hecho lo que Dios prohibió y por lo tanto, ¿qué cara le van a dar a Dios? ¿Qué le van a decir? Y esto hace que ellos se escondan. El proceder de ellos sigue siendo el de mucha gente en el mundo y también en la iglesia. Gente que quiere esconderse o quiere ocultar aquello que sabe que va en contra de la ley de Dios, aquello que ha quebrantado el mandamiento de Dios.
Eso se sigue repitiendo hasta hoy. Y cuando la gente suele escuchar la voz de Dios, le suele pasar las mismas de Adán y Eva, ¿verdad? Huyen a esa voz. No quieren estar frente a esa voz. Tratan de esconderse. Vienen a un servicio y saben que Dios les está hablando a ellos, pero tratan de huirle a esa voz. Porque esa voz hace algo que pone incómodos a todos los pecadores. Confronta. Esa voz confronta. Dios no pasa, dice la Biblia, por inocente al que es culpable. Y se lo va a decir. Y por eso la gente trata de evadir la voz de Dios. Cuando Adán y Eva escuchan, dice que al aire del día, dice, se movía la voz de Dios en aquel lugar, se esconden, no quieren escuchar, no quieren estar en presencia de Él. Y es por eso que mucha gente que viene a un servicio se van enojados de aquí, pensando que le dijeron todo al pastor antes, ¿verdad? Para que uno dirigiera el mensaje directamente a él. O directamente a ella. Hay gente que se ha ido peleada desde el parqueo. ¿Por qué? Porque le dijiste al pastor. Seguro tú fuiste quien le contó. Y a mí, ya, imagínese usted a mi persona reuniéndome con esa hermana, ese hermano antes de un servicio. Mire que mañana voy a traer a fulano y él hace esto, me maltrata, dice mentiras, estas palabras, y yo tomando nota, ¿verdad? ¿Usted cree que vamos a estar en eso? Por supuesto que no. Mas sin embargo viene aquí y escucha cosas como que si alguien se las contó. ¿Por qué será? Porque yo conozco lo que usted está haciendo. No lo sé, yo no sé qué anda haciendo usted. Mas sin embargo él sí. Él sabe perfectamente, y aunque usted trate de esconderse, su voz lo alcanzará. Llegará hasta usted y le hará entender: estás mal, lo va a confrontar. Eso es lo que Dios hace aquí. ¿A cuántos no nos confronta diariamente aquí? Si usted viene aquí y lo que escucha lo confronta, piense, es la voz de Dios que le está diciendo: yo sé lo que has hecho, yo sé en lo que has caído. El Salmo 38:9 dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Nada es oculto delante de Dios. Nada de lo que hagamos va a pasar desapercibido delante de aquel que todo lo sabe. Sus deseos, dice que Él ya los conoce. Su suspiro, Él sabe perfectamente. No hay nada que podamos ocultarle. El Salmo 139, verso 4 dice que aún no está ni siquiera la palabra en nuestros labios, y aquí tú la conoces. Ni siquiera usted ha dicho lo que quiere decir, solo lo ha pensado, y Dios ya conoce que usted pensó. Dios ya sabe qué usted va a decir, con qué intenciones lo va a decir. Dios conoce todo perfectamente. ¿Se acuerda cuando estaba Jesús en la casa de aquel hombre, aquel fariseo? Jesús le leyó el pensamiento, porque una mujer vino y dice que tocaba los pies del maestro, ¿verdad? Y estaba ahí llorando a sus pies. Y el que había recibido a Jesús en su casa, pensaba dentro de sí, dice la Biblia: si este fuera profeta, se daría cuenta quién es la mujer que lo toca. Que era una prostituta. Si este hombre fuera de Dios, está pensando, se daría cuenta que esa mujer que lo está tocando no es cualquiera, ¿verdad? Y Jesús dice, conoció sus pensamientos, y entonces le comenzó a hablar. Y le dijo: ¿quién ama más, al que se le perdona mucho o al que se le perdona poco? Y el hombre le dijo: al que se le perdona mucho, ese amará más. Bien has juzgado, le dice Jesús. Pues yo vine aquí a tu casa y tú ni siquiera me recibiste. Pero esta mujer, como está plagada quizás de pecados más que tú, mira cómo ama. Es decir, Dios conoce perfectamente lo que usted piensa, todo lo que usted hace. Las intenciones de su corazón no están ocultas delante de Él. Y por eso es que vemos a mucha gente que cuando dicen algo contra alguien, ¿verdad?, se justifican por sus pecados. Cuando usted vaya a hablar, tenga cuidado y acuérdese de este verso, que Dios ya conoce la palabra que va a salir de su boca
Y ya sabe la intención con que usted va a lanzar esa palabra. Porque a veces no las hacemos de inocentes. Decimos algo y decimos y nos justificamos. Es que yo no lo hice con la intención de lastimar a la hermana, ¿verdad? Es que yo no lo hice con la intención de hacerlo sentir mal al hermano. Eso es lo que tú dices. Pero Dios sabe perfectamente la intención con que lo dijiste. Dios sabe que tú querías golpearlo. Dios sabe que tú querías hacerla sentir mal. Dios conoce todas estas cosas. Y es por eso que debemos tener mucho cuidado con todo lo que decimos. Pero tratamos de esconder el pecado, ¿verdad? Como arrojamos la piedra y luego escondemos la mano. Pero delante de Dios no puedes esconder la mano. No puedes hacer eso. En otras palabras, delante de Dios usted está desnudo, está expuesto. Todo lo que usted hace está expuesto delante de Dios. Él lo ve perfectamente. Él sabía que estas personas, Adán y Eva, habían pecado, que estaban desnudos, siempre lo habían estado, pero ahora sentían culpa de estarlo porque habían pecado. Dios lo sabía perfectamente. Entonces, cuando usted ha caído en el pecado que era prohibido por Dios, ¿qué sigue ahora? Dios te va a confrontar. Dios te va a confrontar aquí y en cualquier lugar a donde usted vaya. Usted va a escuchar la voz de Dios diciéndole que usted está en problemas. Y por eso mucha gente no quiere venir a las iglesias. Porque aquí son confrontados por el Señor. Por eso mucha gente prefiere quedarse en la casa. No, es que yo no quiero ir a la iglesia porque allí solo predican en contra de la borrachera. Sí, pero porque tú eres borracho, si no, no fuera ningún problema para ti venir. Es que no me gusta ir a la iglesia porque ahí solo hablan de que uno no debe ser infiel, que uno no. Pues andas en eso, pues por eso no quieres venir aquí para que te confronte el Señor con lo que estás haciendo. La gente por eso le huye a las iglesias, porque aquí son confrontados y Dios mismo es quien los confronta con su pecado. Hay dos errores fatales que usted puede cometer en la tierra. Primero es pecar y lo segundo es mantener oculto el pecado. Si ya es suficiente mal que usted peque, peor es que trate de ocultarlo. ¿Me entiende? Porque por lo menos el que peca y se da cuenta que ha hecho mal y va con Dios para arreglar el asunto, tiene oportunidad según la Biblia. Pero aquel que peca y quiere ocultar todo sin hacer nada, ese se va a morir con su pecado. Son dos errores fatales, te van a llevar a la muerte. La Biblia dice en Proverbios 28:13, y quiero que si usted lea eso por favor. Proverbio 28. Proverbios 28, verso 13. Y acuérdese de esto siempre, siempre, porque toda la vida vamos a necesitar hacer esto. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Lo ve? El que encubre sus pecados no prospera. ¿Qué estaba tratando de hacer Adán y Eva? Ocultarse, estaban tratando de cubrirse. Y en esa situación, lo menos que usted debe hacer es tratar de encubrir sus pecados, tratar de ocultarlos. Eso va contra usted. El que haga eso, dice la Biblia, no va a prosperar. Hay tanta verdad en este verso, hermano, y me encanta porque es directo. Esto lo entiende todo el mundo, ¿verdad que sí? Y lo necesitamos todos, porque la verdad es que pecamos diariamente. Entonces necesitamos saber esto, que cada vez que yo peco, debo confesarle al Señor mi pecado. Si es que quiero recibir del Señor misericordia, debo ir con Él. Y en lugar de estar tapando aquello como mucha gente hace, es ir con Él y confesárselo. Es destapar aquello, de todas maneras Dios ya lo sabe. Usted entiende, nosotros estamos según tratando de ocultar aquello y Dios ya lo conoce. ¿Por qué mejor no vamos con Él y le decimos, hice mal, pequé, Señor? Pero la gente trata de seguir en aquello sin confesárselo a Dios. Y esta gente dice, no alcanza misericordia.
El que lo confiesa y se aparta, ese es el que alcanza misericordia. Si nosotros de verdad queremos arreglar los problemas cuando pecamos, vayamos a Dios. Confesémosles nuestras faltas y Dios tendrá de usted misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo vemos diariamente. Si usted se arrepiente, Dios lo perdona. Y se vuelve a equivocar mañana, pero se arrepiente de corazón y usted hace lo mejor para alejarse de eso, Dios lo perdona. Esto es lo bueno y lo maravilloso de Dios. En primera de Juan 1:9, ahora quiero que también lea eso. Sigue hablando de este mismo principio. Primera de Juan 1:9. ¿Ya lo tiene? Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? Mucho cuidado con esto también, ¿verdad? Yo no le voy a decir a usted que vaya a confesarse con otra persona. Es con Dios. Si confesamos nuestros pecados, dice Él es Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Ve lo que logramos al no huir, al no tratar de escondernos cuando pecamos? Dios es misericordioso. En su misericordia, Dios lo perdona a usted. El problema está en tratar de ocultar las cosas. Como que nada está pasando. La gente no sabe. Todavía no se han dado cuenta en la iglesia. Todavía no se dan cuenta en la casa. La esposa todavía no sabe nada. Los hijos todavía no saben nada. Y te tratas de evitar que la gente se dé cuenta cuando el que te va a juzgar por eso ya lo sabe todo. Y nosotros no vamos a hacer juicio contra ti. Es Dios quien hará juicio contra ti. Por eso debes ir con Él y decirle, Señor, en esto fallé. No nos sintamos, hermano, en la facultad de vivir con pecados escondidos sin confesárselos al Señor. Esto lo va a atar a usted y no podrá ser libre nunca, a menos que vaya delante de Dios y deje todas estas cosas. Adán y Eva no se sentían en la libertad siquiera de estar en la presencia de Dios, ¿lo ve? Eso es lo que pasa cuando hay pecado. Uno ni siquiera siente la libertad de orar. Es la verdad. Uno ni siquiera se siente en la libertad de hablarle a Dios, se siente en vergüenza, porque sabes que has pecado. Sabes que ese problema no se ha arreglado con Él todavía, y es por eso que cuando oras no te puedes ni siquiera concentrar. Y allí en tu mente vienen las imágenes de todo lo que has hecho, de las palabras que has dicho, de las acciones que has tenido. No tienes libertad ni siquiera para estar en la presencia de Dios, porque así le pasó a Adán y Eva. Ellos oían la voz que andaba por allá hablando, Eva, Adán, ¿dónde están? Y cuando escucharon la voz se escondieron, ni siquiera se hallaban en valor de estar en su presencia. Yo creo que ellos dos debieron haber ido inmediatamente con Dios desde el momento en que cayeron. Porque creo que los versículos que hemos leído, Dios hubiese cumplido lo que está ahí. Dios hubiera usado de su misericordia. Y no digo que la muerte se iba a detener porque Él había dicho que así iba a ser. Efectivamente iban a morir. Pero hay cosas que vemos que pasaron con ellos que Dios nunca dijo que iban a acontecer. Y que yo creo que son cosas agregadas por huir, por esconder, por no ir con Él y decirle fallamos, pecamos. Yo quiero explicarles un poquito más adelante. En primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas, dice, os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿A quién va a ir usted cuando peque? ¿Quién tiene la única facultad de abogar por usted delante de Dios? Jesucristo. Ese es el abogado que tenemos. Si usted se equivoca, si usted peca,
hombre, vaya con Jesús inmediatamente, no espere para mañana. Vaya con Él y dígale: Señor, me equivoqué, perdóname. Y es el Señor mismo, Jesús mismo, quien intercede por sus pecados. Y es su sangre la que vuelve a ser derramada sobre usted, y usted es limpio cuando hay arrepentimiento. O sea, tenemos ya la puerta abierta para poder ser perdonados, para arrepentirnos y volver a comenzar otra vez. El problema está en no confesar tu pecado. El problema está en querer mantenerlo oculto. Papá y mamá no saben todavía y ahí lo mantengo. ¿Y de qué te sirve eso? Ese es un grave problema. El miércoles estábamos predicando en ese momento en ese servicio funeral y hacíamos hincapié: en estos momentos usted debe pensar en que esto es el fin de todo ser humano y un día le va a tocar a usted. Y necesita usted estar listo. Y si usted es llamado, ¿verdad? Si usted se va de esta tierra con pecados ocultos que nunca confesó, por los cuales nunca Jesús lo perdonó, ¿cuál va a ser su destino? Es cierto, se va a ir y no supo su papá, no supo su mamá, su esposa, su esposo, no supo nada de lo que usted hizo, porque hasta ahí llegó todo. Pero ¿y aquel que te está esperando después de la muerte qué? El grave problema comienza allí. Es usted quien, dice la Biblia, debe ir con Jesucristo, con el abogado. Cuando usted tiene un problema legal aquí, ¿verdad que usted va y busca un abogado? El abogado no viene automáticamente a defenderlo. Le van a mandar cartas por correo a montones, eso es cierto. Pero usted va a tener que ir con uno, usted va a tener que elegir uno y decirle: defiéndeme en este caso. Entonces así es con Dios. Para poder ser perdonado usted debe ir con su abogado. Y solo tenemos uno. Usted debe ir con Él, con Jesucristo, si es que quiere ser perdonado delante del juez. Amén. Juan dice: lo ideal es no pecar. Pero si alguno ha pecado, acuérdese que tiene un abogado que lo puede ayudar, que lo puede defender en ese caso. Ahora que por haber pecado usted se va a ganar el proceso, sí, pues el proceso por ahí siempre llega, ¿verdad? Por eso digo, lo ideal es no meterse en problemas. Lo ideal es no pecar, lo ideal es no tirarse la luz en rojo, ¿verdad? Pero algunos así se la tiran y ni modo, te toca el proceso de andar en cortes, pagar corte, pagar abogado, perder días de trabajo, ni modo, pues así lo decidiste. Pero te absuelven por un abogado que peleó por ti, por lo menos. Lo ideal aquí es que usted no peque. Y así no va a tener que meterse en un proceso que le va a doler tal vez, que lo va a golpear tal vez. Y si bien es cierto, por Jesucristo usted será perdonado de sus pecados, el proceso quizás todavía lo va a golpear. Entonces lo ideal es no pecar, ¿verdad? Pero Juan dice: si has pecado, bueno, pues entonces ve con Jesucristo y Él puede ayudarte. Así que debe saber que si usted pide perdón, si confiesa su pecado, Jesús se pone de su parte. Pero si usted no lo hace, Jesús se pone en su contra. Mire qué cosa esta. La misma persona puede estar a favor suyo o en contra suya, dependiendo qué hace usted. Si usted se esconde, Jesucristo viene a usted como su juez. Y si usted decide confesar rápido su pecado e ir con Él, Él funciona como abogado. ¿Qué le parece? Usted decide cómo lo quiere a Él. Si como su abogado defensor o como su juez que dicte juicio contra usted. Todo depende de si confiesas o no tu pecado, si te apartas o no de tu pecado. Jesús dijo en Lucas 11:23: el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Es decir, estamos en bandos totalmente opuestos. O es conmigo o estás en contra mía. Recoges conmigo o esparces, haces todo lo contrario. Vamos en caminos opuestos. Entonces, para el que peca, Dios puede ser, Jesús puede ser su abogado o puede ser su juez. Adán y Eva no buscaron a Dios inmediatamente después de que pecan. Al contrario, tratan de esconderse.
Y esto los afectó mucho. Porque yo veo a Dios tratándolos no como abogado defensor, lo vemos como juez. Los enjuicia, les dictó juicio. Les dictó, ¿se acuerda? Condena. Porque Él anduvo llamándolos. Y no aparecía Adán y Eva por ninguna parte, estaban escondidos. Digo, mejor al nomás haber pecado, se hubieran corrido con Dios. Y yo creo que este verso de si confiesas tus pecados alcanzarás misericordia, hubiera logrado mucho. Y yo creo que este verso que estamos viendo que dice si vienes a Jesús como abogado, hubieras logrado mucho. Ese verso que dice si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte, hubieran logrado mucho. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Y repito, si ellos hubiesen ido con Cristo, con Dios inmediatamente que pecan, el problema que Dios ya había dictado, muerte, no se la iban a quitar de encima. Eso es cierto. Pero las otras cosas que yo veo que recibieron en juicio, esas no se las dijo que se las iba a dar cuando les dio la advertencia primaria. Yo quiero que por favor vayan a Génesis 2:17. Génesis 2. Cuando Dios les advierte que no pequen, les dice esto: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Verdad que ya no dijo nada más ahí? ¿Y dónde quedan las maldiciones que lanzó sobre ellos? A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores. Con dolor vas a dar a luz a tus hijos. Al hombre le dijo: maldita la tierra por tu culpa, y con sudor vas a obtener el pan de cada día. ¿Y de dónde salieron estas maldiciones? Y aquí dijo que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. Pero eso es todo lo que dijo. No dijo también te voy a maldecir, también voy a maldecir la tierra, a ti te voy a aumentar los dolores de parto. No le dijo. Entonces, ¿de dónde vino esto? Yo creo que esto es parte. Las maldiciones fueron recibidas por evitar, por el esconderse. Porque al haber ido con Dios, Dios mismo hubiese sido su abogado, pero se escondieron, ocultaron su pecado, y eso hizo que Dios se pusiera en contra de ellos y vino con ellos, pero ya como juez. Por eso cuando va y habla con los tres, les dictó juicio, ¿sí o no? Porque eso es lo que hace un juez. Por haber hecho esto, esta es tu pena. ¿No es eso lo que hizo Dios? Eso hizo. A la mujer le dijo: voy a hacer esto contigo. Al hombre le dijo: voy a hacer esto contigo. ¿Por qué? Porque trataron de ocultar su pecado. Y ya no tuvieron a Dios como su juez, como su intercesor, sino como su abogado, sino como un juez que vino a dictarles juicio por cuanto se escondieron. Prefirieron tapar el pecado cuando pudieron haber venido conmigo y la misericordia de Dios se hubiera cumplido de alguna manera. ¿Iban a morir siempre? Sí, pero quizás estas cosas no las hubieran recibido, no lo sé. Porque lo cierto es que al principio Dios no mencionó nada de estas cosas. En el verso 8 del capítulo 3 dice que ellos oían la voz de Dios y se escondieron, al grado que Dios tiene que preguntar. Y dice: ¿dónde estás tú? Y no es que Dios no sepa dónde está. Nosotros sabemos perfectamente que Él sabía dónde estaban. Él sabía debajo de qué árbol, de qué matorral estaban metidos. Mas sin embargo, la pregunta ¿dónde estás tú? Habla de se están escondiendo, no se dejan ver, no salen a mi voz, ¿me entiende? En otras palabras, Dios les está diciendo: ¿por qué se esconden de mí? No es que Dios no sepa dónde están, simplemente les está diciendo: ¿por qué se están escondiendo de mí? O sea que fue Dios quien tuvo que venir. Yo quiero decirle a usted que sea usted quien vaya con Él primero. Vaya usted para que sea su abogado y no que venga Él y sea su juez. Porque entonces es que caemos en el problema de: ¿y la misericordia, Señor? Sí, pero yo estaba esperando que tú te acercaras y confesaras tus culpas para que yo diera misericordia sobre ti. Pero como tú nunca quisiste hacerlo,
entonces vengo a ti, pero ya no en el plan de misericordia. Ahora viene en el plan de juicio, y eso es peligroso. ¿Por qué algunas personas no quieren confesar sus pecados delante de Dios? Algunos, por miedo, quizás así como Adán y Eva. Dice que ellos responden a Dios y le dicen, es que tuvimos miedo y por eso nos escondimos. Mucha gente quizás ha de sentir miedo también, pero el sentir miedo es un grave error si es que usted quiere ser perdonado. Vergüenza o lo que sea no se puede anteponer a la necesidad que usted tiene de ser limpiado de su culpa. Por eso es que para venir aquí a veces y entender o reconocer que has pecado, eso solo los valientes lo hacen. La gente cobarde, por eso dice Apocalipsis, los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de Dios. Porque para poder reconocer que en algo te has equivocado, debes ser valiente. Debes armarte de valor y decir, sí, fallé, pequé. Y Dios está esperando eso. Dios no puede abrir tu boca y a la fuerza que usted diga, sí, fallé, pequé. No, no, Dios está esperando que usted voluntariamente venga a Él y le diga, pequé, Señor. Fallé, Señor. De lo que de verdad debemos sentir miedo es de no confesar nuestros pecados. Es de no venir con Dios y que Dios tome otras repercusiones. De eso sí deberíamos tener miedo. No de venir a Él y confesarle que hemos fallado. Adán y Eva tenían miedo. ¿Qué va a hacer el Señor, verdad? ¿Qué va a decir? No, pues mejor nos escondemos. Pero eso no era lo correcto, eso no los ayudaba en nada. Otros no los confiesan porque quieren seguir en ese pecado. Y es por eso que Dios se vuelve juez. Ante la negativa de las personas de renunciar al pecado que están cometiendo, es que Dios se ve en la obligación de tomar otra postura. ¿Entendemos eso, hermanos? Cuando usted peca y lo sabe y lo sigue repitiendo, y usted sabe que está mal, y Dios está esperando que usted se arrepienta y venga y confiese su pecado y vuelvan a comenzar otra vez, pero usted prefiere seguirlo cometiendo y seguirlo cometiendo, entonces Dios viene a usted como juez. Entonces viene a usted a tratar de una manera difícil. Y muchos, como ya lo hemos dicho, no entienden sino hasta que sus vidas se ven en aprietos. Y si Dios tiene que a veces utilizar tu salud para poder hacerte entender que estás mal, lo va a hacer. Lo va a hacer. Si tiene que tocar tu economía y quizás dejarte al borde de la ruina, lo va a hacer. Porque Dios ha esperado ya mucho tiempo para que tú vengas y le digas, Señor, pequé. Pero como no lo haces, entonces Dios se presenta a ti como juez y te dicta sentencias que duelen, que golpean, ¿no es cierto? Le he mencionado muchas veces que una de las tareas del pastor es muchas veces golpear a la ovejita en una pierna. Cuando ésta insiste en irse por el camino incorrecto, es su obligación, y todo pastor allá en el Medio Oriente lo sabe muy bien. Si tienen que golpearle la pierna a ese animalito para que no se pierda, lo van a hacer. ¿Sí? Si es de esas rebeldes que la están metiendo a cada ratito y se sale y se vuelve y la sale. No, dice, pues no queda otra más que. Y le dan a la pierna, queda coja y ya no. ¿Qué hace? Entonces la lleva en sus brazos y se la lleva al redil. Así es. Para evitar perder una oveja es preferible mejor golpearla. ¿No es cierto? Mira el rebelde de Jacob. Jacob era un rebelde sin causa, como dicen por ahí. Ese hombre era tremendo. Pero ¿qué hizo Dios? Básicamente eso que le hizo a la oveja. Cuando estaban peleando aquella noche, ¿se acuerda? Dios dice que la coyuntura de su pierna se la dislocó. Desde ese día Jacob quedó cojeando para toda la vida, con un bordón. Él entendió que de ahí debería de sujetarse, debería depender de Dios de allí en adelante, porque no lo venía haciendo así. Así pasa con muchos. Cuando el pecado, cuando no estás dispuesto a dejar ese pecado, Dios utilizará otros medios. Y cuidado y te duela, ¿verdad? Cuidado y te duela.
A veces cuando pasa en la familia algo, no queda los otros más que dolerse de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que pasa con este? ¿Qué es lo que pasa con esta? ¿Verdad? Que no se sale de una cuando le cae otra. Y el diablo, a veces no es el diablo. A veces es Dios mismo tratando. A veces Dios mismo disciplinando. Por cuanto hay algo oculto que no ha querido ser revelado, que no ha querido ser confesado. Y Dios tiene que tomar otras medidas. Ojalá que ninguno de los que está aquí esté en este problema de estar cometiendo por ahí pecados que nadie sabe, excepto usted mismo. Ojalá que ninguno de los que está aquí tengamos el problema de no querer arrepentirnos cuando algo está mal hecho. Los jóvenes que suelen ser, la verdad, suelen ser los que menos se arrepienten delante de Dios por sus torpezas. No sé por qué los jóvenes les cuesta tanto ir delante de Dios y pedir perdón por sus faltas. Yo no sé si es que no le dan importancia, no piensan que la cosa es tan grave o no merece que ir delante de Dios, humillarse y comprometerse con Él a no volverlo a hacer. No lo hacen simplemente, lo dejan así. Y Dios está esperando, joven, que tú vengas al Señor y le digas en lo que te has equivocado, que le entregues tus pecados. ¿Acaso crees que por ser joven vas a escapar de que Dios te enjuicie? ¿Acaso piensas que por tu edad Dios va a tener cierta complacencia contigo y no como lo hace con los adultos? Algunos quizás están pasando de la raya. Esa raya que Dios traza y dice, de aquí no puedes salir, de aquí para allá no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y los jóvenes con toda confianza se la están cruzando. Yo no sé si hay alguno aquí así. Pero si tú lo estás haciendo, el Señor te está hablando ahora. Y no le huyas a su voz como Adán y Eva. Si tú has cruzado la raya, si tú te has pasado del límite que Dios te trazó y estás cayendo en inmoralidad, y estás cayendo en cualquier otro pecado, un deseo carnal, tienes que arrepentirte, tienes que confesar eso delante de Dios, pedir perdón y apartarte de eso hoy mismo. Si es que de verdad te interesa tu alma, debes hacerlo. No hay diferencia contigo que una persona mayor, debes hacerlo delante de Dios. Pero muchas veces los jóvenes cometen faltas y siguen pretendiendo como que todo está bien. Y Dios dice, no todo está bien. No me gusta. Aquí hay muchos jóvenes con un ministerio. A los que tienen un ministerio en esta iglesia, Dios les dice, tienen que ser santos. Tienen que vivir en santidad delante de mí. En el ministerio de alabanza hay jóvenes, y escúchenme los que están en el ministerio de alabanza, tienen que vivir en santidad. Si no pueden hacerlo, renuncien. Renuncien. A alguien está hablando el Señor aquí hoy. Porque hay veces que hacemos las cosas y pensamos que solamente venir y tocar aquí. Y cualquier otro joven que da clases en la llave con los niños. Si no puedes vivir en santidad o si no quieres, tienes dos opciones. Te arrepientes de tu pecado y te apartas o renuncia a tu ministerio. Porque no podemos estar aquí pretendiendo que todo está bien. Cuando hay pecados que se siguen practicando allá en oculto y que Dios conoce perfectamente. El que seas joven no te libra de nada. Ya Dios tomó repercusiones graves contra dos jóvenes que eran los hijos del sumo sacerdote en aquel tiempo y los quemó con fuego cuando estaban en su altar ofreciendo algo que Dios no había pedido. Así que los jóvenes que están aquí, o enderezas tu vida o verás que Dios se acerca a ti, no tal vez ya con la misericordia, sino con un látigo, y tal vez te veremos sufrir y no queremos eso. A los adultos que están aquí,
a los matrimonios que están aquí, que están cometiendo un error y lo saben y no se arrepienten y no quieren dejarlo. Tienes un ministerio en esta iglesia, también arrepiéntete o déjalo. Déjalo. Porque ahí sí cabe, con Dios no se juega. Si vas a servir al Señor, va a ser bajo sus requerimientos de santidad, obediencia. Y si no puedes con ello, déjalo. Si no te puedes sujetar a las reglas de Dios, a las reglas de tu líder, si crees que no es tu líder, deja el ministerio. Si en el ministerio en el que sea que tú estés, si no estás dispuesto a someterte a la autoridad establecida por Dios, déjalo. Es preferible a que haya gente pretendiendo que todo está bien y Dios sabe que no está. Y eso nos afecta a todos. El tener un ministro de alabanza, escúchenme jóvenes otra vez. El tener un ministro de alabanza que viene aquí y adora, pero está haciendo cositas a escondidas por allá que nosotros no sabemos, nos afecta al momento de adorar a Dios aquí en conjunto. Lo mismo que cuando viene alguien aquí y peca y no se arrepiente y anda campante por la vida haciendo lo que quiere hacer y después sentimos la gran opresión, pues no podemos alabar. Hay un ambiente de pesadez espiritual que no podemos romper. ¿Y cómo si hay un montón de gente en pecado? Es terrible eso. Así que yo le aconsejo al que está en un ministerio, mejor arrepiéntase. Vuelva a comenzar delante del Señor. Sea lo que sea que usted ha hecho, no venga conmigo, vaya con Él, reconcíliese con Él y dígale: Señor, a partir de hoy voy a dejar este pecado. Perdóname y voy a alejarme de este pecado. Y tiene la bendición de volver a comenzar otra vez, porque así es Dios de bueno. Si usted me pregunta a mí, me dice: ¿qué quiere usted que haga? Yo no le voy a decir: deja el ministerio. Le voy a decir que lo deje si no está dispuesto a arrepentirse y a dejar su pecado. Pero yo prefiero que usted se arrepienta, que se aleje de ese pecado y que continúe ejerciendo el ministerio. Pero hágalo bien, porque quien estamos sirviendo aquí es a Dios, al Todopoderoso, y eso es de mucho cuidado. Entonces, Dios le dice a Adán y Eva: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y esa pregunta es: ¿dónde está usted espiritualmente hablando? ¿En qué condición está? ¿Cómo se encuentra ahora? Puede decir que está soluble, puede decir que está bien delante de Dios, tratando con honestidad: Señor, voy haciendo lo mejor que puedo. O está cometiendo cosas que Dios está viendo y por el que trae mensaje como este hoy. No le huya usted a la presencia de Dios. La Biblia dice: si ahora escuchas su voz, no hagas lo que hizo Adán y Eva, no endurezcas tu corazón. Escucha su voz, ven a Él y arrepiéntete. Esto es lo maravilloso de Dios, y no me canso de decir, es maravilloso que Dios, siendo y teniendo la capacidad de ejecutar juicio inmediato, siempre dé otra oportunidad para que alguien se arrepienta. Siempre le dice: mira, si tú estás dispuesto a renunciar, yo estoy dispuesto a perdonar. Esa es la bondad maravillosa de Dios. Y hay otra cosa en la que Dios nos suele confrontar a los que ya estamos en el Señor, y esta no tiene que ver con el pecado escondido. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Primera de Reyes 19:4. Vamos a leer hasta el verso 10. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino. Primera de Reyes 19, verso 4. Y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come, porque la persona de la que estamos hablando aquí es Elías, ¿verdad? Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. A diferencia del caso anterior, aquí Dios confronta a uno de sus siervos, a un profeta suyo llamado Elías. Lo confronta con esta palabra, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Qué es lo que había pasado con Elías? Elías andaba huyendo. Jezabel lo estaba persiguiendo y había jurado que se lo acababa porque se lo acababa. Él había matado a muchos de sus profetas. Y entonces la mujer rabiosa le manda un recado, ¿verdad? Que no es cualquier cosita la que le mandó a decir. Le dijo, para el final de este día yo te voy a tener, así como hiciste con ellos, yo también te corto la cabeza a ti. Entonces Elías sale corriendo y no ve a más personas que como él amen a Dios. Él siente que en Israel no hay personas temerosas de Dios ya. Él siente que todos se han ido en pos de los ídolos. Y se decepciona, porque la decepción y el desánimo que caen en Elías viene a causa de ver que todo el pueblo ha abandonado a Dios. Él siente que es el único. Y aquí es donde Dios confronta a sus siervos, aquellos que caemos en desánimo, aquellos que caemos en la decepción de que lo que estamos mirando no es lo que quisiéramos ver. ¿Sí o no? ¿Alguno ha estado ahí? Nos decepcionamos cuando espiritualmente no vemos que la iglesia avanza como quisiéramos. Nos decepcionamos cuando vemos que en la familia los miembros de nuestra iglesia, de nuestra familia todavía están renuentes y no se quieren salvar. Nos decepcionamos cuando no cambian. Y muchos entramos en el estado de Elías, de desánimo, y decimos, Señor, basta ya. Ya no quiero saber nada de esto. Parece que soy el único al que le interesa en esta casa servir a Dios. Parece que soy el único al que le interesa en esta iglesia buscar tu rostro. Y los hermanos que vienen a orar el sábado en la mañana, Señor, ¿por qué los demás no están aquí? Siempre somos 2 o 3. Y la hermana en la oración, Señor, ¿por qué? ¿Dónde están los otros 70? ¿Dónde están los otros 80? Y nos lamentamos. Y hay momentos en los que llega un desánimo crudo a nuestra vida. Algo que de verdad nos tira el ánimo por el piso. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Sí o no? Y te preguntas, Señor, nuestra iglesia no es la mejor, pero aquí tratamos de buscarte, hombre. Aquí tratamos de hacer tu voluntad. Allá afuera los estafan, les roban, les mienten. ¿Y cómo está lleno ese lugar? Dios, ¿qué pasa con nuestra iglesia? ¿Sí o no? La decadencia espiritual que hay, a muchos nos trae decepción. Y Elías estaba decepcionado. Todos te han dejado, le dice. Parece que soy el único que le interesa que tú eres el Dios de este pueblo. Los demás se han ido a adorar ídolos. Solo yo he quedado. Está decepcionado el hombre.
Y por eso se va a un lugar, a una cueva en un monte llamado Horeb. Y se mete ahí decepcionado. No crea que el problema de Elías es meterse a la cueva. Muchos viajeros hacían eso, era costumbre. David estuvo en cuevas, viviendo en cuevas. Hizo de una cueva en específico casi su casa, con un montón de gente. El problema no era meterse en una cueva para pasar la noche. El problema es que Elías se había metido en la cueva para no salir de ella. Estaba tan decepcionado que él dijo: yo de aquí no salgo, yo ya no quiero saber nada más de esto. Por eso le dice: mátame mejor, llévame, yo no quiero esto. ¿Qué ve usted ahí? Decepción. Que las cosas no son como usted las ve en su mente y en su corazón. Que las cosas no van por el camino que usted desearía que fueran. Y uno se decepciona y dice: pero ¿qué estamos haciendo mal? ¿Pero qué le pasa a la iglesia? No vienen. Por más que les decimos, el mismo grupito viene el viernes. Y con dificultad vienen algunos el domingo. ¿Qué pasa con la iglesia, Señor? ¿Qué más debemos hacer con esta gente? ¿Sí o no? Cae decepción a veces. Dios bendiga a los que siempre están ahí, viernes, domingos, fieles. Dios bendiga a los que se preocupan. Pero ¿qué con los demás? Y cuando llega ese momento de debilidad, muchos entran a la cueva y dicen: Señor, yo no quiero saber de esto. Porque si las cosas mejoraran o yo viera lo que quisiera ver, entonces como que valdría la pena seguir. Así estaba este hombre, desanimado por completo. Le dice, decepcionado. Cuando Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? Él le dice: ya no quiero. Todos le dicen: han dejado tu pacto. Ya no les interesa tu palabra. Han derribado tus altares y mejor andan adorando ídolos. Y por último le dice: solo yo he quedado. Es como que le dice: ya no tiene caso esto, Señor. ¿Verdad que sí? Esto ya está arruinado. Y yo no quiero ser parte de esto. ¿Verdad que sí? Muchos han estado ahí. Debo confesar que yo he estado ahí. Porque todos en alguna o en otra cosa nos hemos decepcionado. Al ver, si no es nuestra propia condición, la condición de nuestra familia o la condición de la iglesia. Pero llévese esto bien metido en su corazón. Dios dice: eres tú quien se debe levantar. Y cuando tú te levantes, tu familia se levantará. Y cuando la familia se levante, la iglesia en general se levantará. Todo comienza con un individuo y ese eres tú. Así que cuando usted se sienta decepcionado, es que los demás no buscan. Usted busque. Que otro se le va a pegar seguro. Va a haber alguien. Dios siempre tendrá a alguien. Y eso fue lo que le dijo a Elías: te equivocas, Elías. Tú piensas que eres tú el único. Pero le dice: yo tengo a 1000 y pico de personas que también me buscan como tú. Eso es lo que tú no sabes. Siempre habrá, aunque sea un grupo pequeño, de fieles cristianos en Centro Cristiano Jesús es Rey. Y eso es suficiente razón para levantarse y continuar haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así que Dios le dice en el verso 11, léalo por favor. Primera de Reyes 19, el versículo 11. Dios le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Dios. Pero Dios no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Mire cómo son las cosas. Dios le dice: sal. Él estaba metido en la cueva, ¿verdad? Le dice: sal de ahí.
Sal de tu desánimo. Eso es lo que Dios nos dice a todos hoy. Estás decepcionado porque las cosas no van en tu vida como tú quisieras. Sal de ese desánimo en el que te has metido. Sal delante de mí. Y cuando Elías sale, dice que estaba pasando una serie de acontecimientos allí, ¿verdad? Terremotos y un viento fuerte. Y en ninguna de esas cosas, fuego, ninguna de esas cosas, dice, estaba Dios. Hasta que llega un silbido apacible, algo suave y delicado. Allí estaba Dios. Y lo entiende Elías, y cuando escucha el sonido, se tapa y dice, ese es Dios. ¿Qué le estaba mostrando a Elías? Ya alguien lo dijo una vez, mi hermana Mari lo explicó muy bien. Yo estoy no necesariamente en las grandes y portentosas obras siempre. Porque ¿qué está viendo Elías? Aquí no hay nada. Yo no veo nada. No hay gente que te busque, no hay gente que te siga. O sea, lo que yo quería ver, las grandes obras, las grandes cosas que Dios haga, no se están dando. Y eso nos desanima mucho, ¿no es cierto? Yo quiero ver milagros, yo quiero ver cosas tremendas aquí. Pero como no pasan, me decepciono. Me desinflo y digo, Señor, ¿qué está sucediendo? Y Dios dice, espera. Porque no solamente en las grandes cosas me muevo yo. Levántate y sal de la decepción donde te has metido, porque no tienen que pasar grandes milagros como para que tú sepas que yo estoy trabajando. Habrán cosas en las que ni siquiera tú te das cuenta y yo me sigo moviendo. Cosas sencillas que no puedes ni siquiera detectar en tu familia, pero estoy trabajando en ellos. No te decepciones. Sal de esa decepción, dice. En ese silbido apacible, esa cosita pequeñita que quizás tú ni alcanzas a percibir, pero yo me estoy moviendo en tu casa. No te decepciones. Aquí no vemos grandes obras y maravillas en esta iglesia, pero Dios dice, no quiere decir que no estoy trabajando en Centro Cristiano Jesús el Rey. Hay cositas, silbidos apacibles que yo estoy trabajando en el corazón de los que están aquí. Tú lo vas a ver, no está perdido todo. Sal de esa decepción que has caído. ¿Cuántos creen eso, hermanos? No necesitamos ver que Dios levante aquí a un paralítico, a un muerto, para decir, wow, Dios está en Centro Cristiano Jesús el Rey. Cuando una persona sale de aquí y va tocado por la palabra de Dios y dice, no puedo vivir así, yo siento que eso no está bien, entonces eso que nadie ve, nadie se da cuenta, ese es el silbido apacible en el que Dios está trabajando, en el que Dios se está moviendo. Dios sigue trabajando, Jesús lo dijo. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también, dijo Jesús. Así que aunque nos decepcionemos con lo que vemos, siempre habrá por ahí un silbido apacible, un pequeño grupo en el que Dios seguirá moviendo su mano y que seguirá haciendo la obra de Dios. Así que animémonos. Cuando usted no vea que el otro aquí, uno quiere ver al hermano, ¿verdad? Sí, uno quiere ver a la hermana por allá cantando, uno quiere ver al hermano ayunando, y te das cuenta que no se decepcione. No se decepcione, no se tire al piso con su desánimo. Dios dice, sal de esa cueva. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunta a usted. Cuando usted se desanima, es que ya no quiero. Señor, ya he rogado, he clamado por esto y por esto en mi familia, y no pasa, no sucede. Algunos a los que Dios les ha presentado esta iglesia de una manera diferente, y cuando ve que en lugar de ir en esa dirección como que si fuéramos retrocediendo, ¿qué va a hacer? ¿Desanimarse? Si usted sabe que Dios se lo presentó, entonces Dios no lo va a cumplir. Claro que lo va a hacer. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo con ese pensamiento? ¿Por qué te estás dejando dominar por ese desánimo? Sigue, sal de ahí. Es tremendo, pero a veces lo que sucede en los demás nos afecta tanto que a veces nosotros mismos, siendo fuertes, tambaleamos por ver la debilidad de otro. Pero no puede ser así.
Hermano, tiene que salir usted de su desánimo. Sea cual sea. Dios le dice hoy, sal de ahí. Yo no te quiero ahí. Elías se metió a esta cueva no por la voluntad de Dios. Ni siquiera me atrevería a decir que ir al monte Oreb era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Cuando usted va al relato, la parte de atrás, donde dice que Dios manda un ángel para alimentar a Elías. Y le dice, come, porque largo camino te resta. Pero nunca le dijo a dónde iba. ¿Verdad que sí? No le dijo, vas a ir al monte Oreb. Y el monte Oreb, de donde estaba en ese momento en Beerseba, estaba a 40 días caminando. 40 días y 40 noches. Larga distancia. Pero en ninguna parte vemos que Dios le dijo que se fuera para allá. De ahí el por qué yo entiendo que cuando lo ve en Oreb le pregunta, ¿y qué haces aquí? ¿Ya? Porque suena contradictorio que Dios te dé comida que te va a fortalecer para caminar por 40 días y luego te encuentra allá y te dice, pero ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Verdad que sí? Es porque no era para allá que iba a ir. ¿Lo entiende? Cuando Dios le dice, largo camino te resta, le está diciendo, todavía faltan cosas que tienes que hacer por mí. Pero Elías andaba tan decepcionado que su idea era irse allá a la lejanía y ocultarse. Pero no era eso lo que Dios le había pedido. Lo que Dios quería en ese momento que lo está alimentando es que él fuera a hacer lo que después en el monte Oreb le dice, ve y tienes que ir a Damasco. Tienes que ir a ungir a Hazael por rey de Siria. Después tienes que ungir a Jehú. Y después tienes que ungir a Eliseo como tu sucesor. Pero cuando usted ve el mapa, Damasco está en la dirección totalmente opuesta del monte Sinaí, del monte Oreb. Y para que usted termine de entender esto, la distancia entre Beerseba al Sinaí, que eran como 40 días, que más o menos son como 250 millas. La distancia también de Beerseba a Damasco son como 256 millas. O sea que si Dios lo alimentó con ese pan que le iba a durar por 40 días y 40 noches, era para que caminara, pero para Damasco. Era allá donde él quería que todavía hiciera algo. ¿Qué iba a hacer? A ungir a ese hombre como rey. Después iba a ungir al otro y después iba a ungir a Eliseo, pero él agarró para el otro lado. Y por eso cuando llega a Oreb, Dios le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Tiene sentido, ¿verdad? Porque Dios no te va a dar comida y te espero allá y después te diga, ¿y qué estás haciendo aquí? No, si le preguntas por qué estás haciendo ahí es porque yo no esperaba que vinieras para acá. O sea, tu tarea no ha terminado. Te estás escondiendo. No, yo quiero que vayas a Damasco, allá todavía hay que hacer. ¿Lo ve? Pero nuestra decepción, ¿qué es lo que muchos queremos hacer? Cuitear. Ya no queremos seguir. Ya no queremos seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Porque estoy tan decepcionado que para mí seguir con el ministerio ya no vale la pena. Vale la pena, hermano. Usted siga. La otra situación, rapidito para ir terminando, por la que Elías termina en la cueva es porque tiene miedo. No solo está desanimado, decepcionado, sino que también tiene miedo, está huyendo, teme por su vida. En el verso 14 le dice, me buscan para quitarme la vida y es por eso que estoy aquí. Cuando Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Y él termina diciendo eso, me buscan para matarme. Tiene miedo. Claramente está huyendo. Y cuando usted huye de sus enemigos, claro está que Dios lo va a confrontar por hacer eso. Dios le va a decir, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás huyendo? ¿Acaso yo no estoy contigo? ¿Acaso yo no te he prometido que tus enemigos no te van a derrotar? Así que cuando le dice a Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Él le está diciendo, ¿por qué estás huyendo de esa mujer? ¿Por qué estás huyendo de tus enemigos? Ya no te di tremenda victoria allá en el monte y ahora estás huyendo de ellos. ¿Qué estás haciendo aquí? Y muchos de nosotros entramos en miedo, temores, por cualquier problema que aparece, nos acobardamos tanto que nos encuevamos, ¿verdad? Tenemos miedo de la situación.
Y Dios dice, ¿qué estás haciendo aquí? No te he dicho que yo voy contigo a donde quiera que tú vas. No te he dicho que no te voy a dejar ni te voy a desamparar. No te he dicho que yo soy tu cobertura. No te he dicho que tú estás debajo de mis alas. No te he dicho y no te he dicho. No huyas de tus enemigos, dice el Señor. No caigas en miedo y en temor. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, dijo el Señor. Porque he aquí yo estoy contigo. No puede usted huir. No puede usted, hermano, escondérsele a sus enemigos. No cuando Dios está con usted. Adán se andaba escondiendo de Dios y este se anda escondiendo de sus enemigos. Y de ninguno de los dos debe esconderse usted. De ninguno de los dos puede. En el sentido de que debe enfrentar su realidad con Dios. Y cuando se trata del maligno, debe enfrentarlo. Usted no puede andar huyéndole. Cuando la gente entra en temor, huye de sus enemigos. No, Dios dice, no huyas. Tú me tienes a mí. Yo estoy contigo, dice el Señor, y juntos vamos a salir de esto. Si en algún lugar te has de esconder, dice el Señor, que sea en mi presencia. Porque eso sí, Salmos 27:5, léalo por favor. Verso 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Quién te esconde? ¿Usted? No, es Dios quien lo esconde. ¿Usted se va a ocultar de sus enemigos? No, Dios lo oculta. ¿Dónde? En su tabernáculo. El tabernáculo era el templo, donde estaba la misma presencia de Dios. Y nótelo que todavía especifica, donde dice, me ocultará en lo reservado de su morada. Y dentro del tabernáculo, ¿cuál era el área reservada estrictamente para que Dios viviera o Dios estuviera? El lugar santísimo, mi hermano. Así que Dios está diciendo, yo te voy a esconder en el mismo lugar donde yo estoy, en la misma presencia mía, ahí estarás seguro. El mal no te tocará, yo te guardaré, yo seré quien te esconda. Pero tú no debes esconderte de tus enemigos. Lo que Dios está diciendo es, yo te aseguro mi protección. En mi presencia tú siempre estarás seguro. Allí siempre estarás seguro. Pero nosotros buscamos cuevas donde escondernos y Dios dice, no, hay un solo lugar donde yo te escondo y esa es mi presencia. Allí nadie te toca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el verso 6, continúe leyendo, dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré, entonaré alabanzas a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo ve? Aunque sus enemigos lo rodeen, aunque usted esté rodeado de peligro, Dios dice, yo te voy a esconder en mi lugar santísimo, en ese lugar reservado, ahí donde está mi presencia, ahí te pondré. Y voy a levantar tu cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Yo te voy a hacer sobreponerte ante tus enemigos. Ellos no te derrotarán a ti, tú los derrotarás a ellos, porque yo lo haré. Y el salmista dice, y cuando Dios haga eso, cuando Dios me dé la victoria sobre mis enemigos, a mí no me va a quedar más que cantarle alabanzas al Señor con gozo. Yo lo único que voy a hacer, dice, es alabar a Dios con júbilo. Claro, pues. Al ver que Dios hace cosas tremendas a tu favor, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? Alabanza, con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque Él te escondió, porque Él te protegió, porque Él te libró y te hizo vencer sobre todos tus enemigos. Póngase de pie.